La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen en Ibarra y la provincia de Imbabura a través de Ritmo FM 103.5. Hoy queremos volver a analizar un tema muy importante vinculado con la salud pública en el Ecuador. Esta semana ha sido de nuevos debates sobre la crisis en el sector de la salud pública. Se llevó al terreno político. En la Asamblea Nacional se debatió el tema de la crisis y solo salió una exhortación para atender al sector de la salud. El gobierno anunció por su parte esta semana la conformación de una comisión interinstitucional para enfrentar esta crisis estructural en el sector de la salud pública. De manera recurrente es la queja ciudadana de los usuarios, falta de medicamentos, insumos y de acceso a la salud. Se suma a ello los hechos ocurridos días atrás con la muerte de los neonatos. El problema sigue instalado en el sector de la salud y quedan grandes desafíos frente a esta situación. ¿Cómo enfrentar con éxito e ir solucionando paulatinamente los problemas de la salud? Quiero dar la bienvenida para abordar este tema a la doctora Jimena Garzón, exministra de Salud Pública y decana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad San Francisco de Quito, el doctor Francisco Andino, exministro de Salud Pública, exdirector del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, y el doctor Mauricio Espinel, infectólogo, epidemiólogo, salubrista, exdirector médico del Seguro Social Ecuatoriano. Bienvenida, bienvenido. Frente a este panorama, doctora Jimena Garzón, ¿cómo ir enfrentando para ir dando soluciones? Porque periódicamente vemos estos problemas y no se van tomando correctivos por una serie de circunstancias, por una gestión administrativa, falta de estabilidad. ¿Cómo enfrentar la crisis en estas condiciones? Doctora Jimena Garzón, buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias por el espacio. Yo primero saludo la estrategia que está teniendo el gobierno o que lanzó el gobierno como planificación en la tarde-noche de ayer para poder en algo mejorar la calidad de la atención que se está dando a los pacientes a nivel del país. Sin embargo, cabe destacar que para poder implementar esa estrategia se necesitan datos, se necesita información y eso es lastimosamente lo que hace falta aquí. Yo cuando ejercí mi cargo de ministra decía que ninguna empresa a nivel del país se puede controlar a la distancia y con más de 2.750 establecimientos a nivel del país. Es lo que pasa con el ministerio. El Ministerio de Salud tiene alrededor de 2.750 unidades de salud distribuidas en diferentes partes del país, de diferentes niveles de complejidad y sin embargo no tenemos un sistema informático que nos permita saber qué se está recetando, a quién se está recetando, el inventario que existe en cada una de las unidades de salud, cómo se van descargando esos medicamentos. Es decir, cómo un gerente, como un ministro puede controlar lo que está pasando a nivel del país, por más buena voluntad que tenga, por más que se modifiquen las cosas y ya no hayan coordinaciones zonales, por más que ahora hayan direcciones provinciales, se vuelvan nuevamente a las direcciones provinciales y se hagan las compras a nivel centralizada, ¿cómo sabe qué es lo que necesita si no exista un sistema electrónico que le permita determinar la necesidad de cada una de las unidades? Entonces, ¿quién le va a decir qué es lo que necesita? La misma unidad de salud. Y si necesita en realidad 2.000 paracetamoles y le pide 200.000 paracetamoles.
¿cómo va a saber cuál es el perfil epidemiológico de cada una de las unidades? ¿Cuántos pacientes tiene esa unidad? ¿A cuántos pacientes atiende? ¿Qué se le está prescribiendo a ese paciente? Es decir, la voluntad de cambiar y de mejorar el sistema de salud está ahí y es buena, pero se le tiene que dar las herramientas adecuadas para poder realizar esa transformación. Se va a tener que fortalecer también, por supuesto, la planta central, porque con la cantidad de funcionarios que existen al momento, las compras centralizadas se van a volver un poco complicadas, ¿no? Porque hay que hacer todo el proceso de la compra pública dentro, además, como lo quiere el gobierno, y así lo sacó en el decreto del presidente de la República, que sea enmarcado en la ley. Y además de eso, la disposición del CERCOP de catalogar todos los fármacos. Entonces, me parece que una herramienta imprescindible para poder implementar lo que se requiere es información actualizada y, por supuesto, poder tener un control de inventarios que le permita hacer un seguimiento al ministro de lo que está pasando a nivel del país. Doctora Jimena Garzón, en ese sentido usted ha planteado algunos temas, por ejemplo, el conocer la diversidad de problemas en cada una de las regiones. En segundo lugar, conocer eso y dar herramientas. Con estos anuncios, ¿no se complicaría aún más la situación del sector de la salud? Yo no le veo viable rápidamente. Este es un proceso que va a durar meses, ¿no? El solo hecho de que no se pueda realizar ya la adquisición de parte de las unidades que son autónomas, que son los hospitales, me parece que sí pueden complicar las cosas. Entonces, yo supongo que, no estoy ahí adentro, yo supongo que se debe haber tomado en cuenta estas circunstancias que van a complicar la situación para poderles dar una solución. Yo creo que sí se pueden hacer compras a nivel central. De hecho, nosotros como Ministerio de Salud Pública en mi periodo hicimos compras centralizadas, dos compras centralizadas para todo el país. Y claro, ahí el problema es que no hubo oferentes, ¿no es cierto? Entonces, los distribuidores farmacéuticos, los productores farmacéuticos, los importadores no nos vendieron. ¿Cómo se va a resolver ese problema? Por eso es que es importante tener un sistema electrónico y además un sistema electrónico interconectado, porque ahora hay maravillas, ¿no? Se puede interconectar el CERCOP, se puede interconectar con el SRI, con las aduanas, los hospitales, sistemas de inventarios, es decir, para que la persona que esté manejando los sistemas de salud o las personas que lo estén manejando tengan toda la información y puedan hacer cruce de información. Entonces, si en el país existe, me invento, 2 millones de tabletas de atorvastatina, ¿ok? ¿Dónde están esas 2 millones de tabletas de atorvastatina? ¿Cuál fue el importador? ¿A quién le podemos comprar? ¿No es cierto? El CERCOP, ¿cómo hizo el estudio para que ese proveedor pueda ser proveedor del Estado? Y por supuesto, aplicar la normativa para que si es que no cumplen con los contratos, se les declare como proveedores incumplidos. Pero esto es un proceso que tiene que estar bien establecido, bien implementado, y no va a poder realizárselo inmediatamente. Pero existen pasos. En todas las intervenciones en salud pública, tiene que haber un plan en el cual se vaya determinando cuáles son los problemas, las soluciones, y se vayan implementando estas soluciones de forma paulatina para que sean exitosas. Bienvenido al doctor Francisco Andino, ex ministro de Salud Pública, ex director del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. ¿Cómo enfrentar esta crisis en estas condiciones, como bien nos describía la doctora Jimena Garzón, respecto de ir tomando decisiones que no profundicen la crisis que se vive hoy? Buen día. Buenos días, un saludo cordial a todo el panel, el distinguido panel. Miguel, mire, el problema del país conlleva no solamente al hecho de que, como lo dice la doctora Jimena Garzón, de una sistematización de todos los procesos de salud. Imagínese que en el Ministerio de Salud Pública tenemos 2 fuentes operativas, el uno llamado PRAS y el otro llamado SIGOS. Es decir, que con una
establecen los hechos de enfermedad y con el SIGOS se receta. Y el pobre médico tiene que llenar los dos sistemas para poder atender un solo paciente. Es una cosa que en esta época del siglo, en la que tenemos inteligencia artificial y sistemas operativos mucho más acelerados y simples, definitivamente no podemos nosotros creer que estemos frente a ese hecho. Ya ahí tiene ya un grave problema el ministerio que no se va a resolver de forma inmediata. Por otro lado, que hemos referido nosotros para operativizar el sistema, 5 fases. La primera tiene que ser normático, que tiene que ver con decretos y acuerdos ministeriales. Se lanzó el primero que para nosotros es importante, para la salud pública es igual. Estamos con 2 salubristas prestantes y sabemos que las determinantes en salud son parte fundamental para poder analizar los eventos de salud y enfermedad. Y esto de las zonales, distritos y circuitos, en vez de ser una fortaleza o fuera una fortaleza, fue más una amenaza y una postergación de las resoluciones sanitarias, porque inclusive los distritos se horizontalizaron y generaron pequeñas haciendas que verdaderamente no resolvieron el problema del distrito aledaño o del paciente que está en el distrito aledaño. Entonces, así también, por ejemplo, tener zonales de 4 provincias como la zonal 1, Esmeralda, Carchi, Imbabura y Sucumbío, alejar los problemas a ese hecho, definitivamente estamos hablando de 3 tipos de etnia, 3 tipos de cultura, 3 tipos de alimentación y formas socioeconómicas diferentes. Definitivo es que hay que ser genio para poder coordinar esa zonal, igual que la zonal 5, ¿no? Que es una zonal inclusive donde Galápagos tiene que viajar al continente y del continente tiene que ir a Milagro. Es un milagro que podamos nosotros resolver así los problemas. Eso es una de las cosas que hemos estado pidiendo, a que volvamos a la provincialización para tratar de buscar la ruptura de la burocracia. Y la ruptura de la burocracia no se resuelve con más burocracia, se resuelve con menos burocracia y con adocracia. Si los entes locales no han funcionado y la inestabilidad del sector se ha dado, porque ya llevamos 20 meses y 5 ministros, a cuenta de 4 meses por ministro, cada ministro quiere llevar su equipo técnico y sacar a los que ya estuvieron, sin ninguna valoración técnica. Entonces, sí se amerita a que tengamos los concursos cerrados y que esos concursos cerrados le pueda dar un tiempo perentorio con un periodo más de la condición. Entonces, pero ahí viene el otro pero si a la larga dice la Constitución, Miguel, que el presupuesto de la salud debe estar en el 4% del PIB, y eso estamos en 130.000 millones, el presupuesto de la salud debería estar en buen romance en 5.000 millones de dólares. Y en vez de subir el presupuesto, ha ido degradando ese presupuesto. Y esa degradación del presupuesto, inclusive con una ruptura, es decir, en diciembre del 24, el ministro de Economía de ese entonces le retira 1.000 millones de dólares al sector de la salud. Lo deja inoperativo. Pero no se los pone para el año corriente 2025, sino más bien se le reduce 17%, y en vez de presupuestar hacia arriba, 3.200 hacia arriba, lo dejan en 2.850 millones. Entonces, el primer problema del sector es financiamiento. El segundo problema del sector es la ley de contratación pública, los entes burocráticos, la falta de acompañamiento, por ejemplo, de las instituciones de control, entre ellas la Contraloría General del Estado, que nos impone 300 recomendaciones de cumplimiento obligatorio para llenar unas matrices PARDOC, que es un horror de horrores en una administración. Y además de eso, la Superintendencia de Compañías y de Poder de Mercado no ha depurado los proveedores del sector. Entonces nosotros hemos dicho que lo primero es tratar de resolverlo por acuerdos y decretos, acuerdos ministeriales y decretos ejecutivos. Lo segundo es operativizar el sistema. ¿Y cómo operativizar el sistema? No es tan sencillo, pero es factible. Pero con la misma bendita ley que nos han impuesto, es por regímenes especiales.
Cuando uno contrata por empresas públicas y la única empresa pública con círculo de negocio en este país en fármacos se llama Farmasol, que está en la ciudad de Cuenca. Es una distribuidora que distribuye fármacos en todo el austro ecuatoriano. Tiene una red de distribución. Ahora, tienen los fabricantes, y los fabricantes, inclusive nos hemos sentado con ellos, pueden producir 400 ítems de los 700 del cuadro básico. Esos 400 ítems, si usted le suma 150 de regímenes especiales por fórmulas únicas o proveedores únicos, ya tiene 550. Con 550 de los 700 y pico, ya usted está teniendo 75%. Si el primer nivel de atención tiene 120 ítems de fármacos necesarios y de insumos 50, las contrataciones bajan. Pero lo que usted tiene que tener gestores locales que le permitan ver la realidad apropiada, porque si no, centralizarlo no va a adquirir nunca. Y eso va a postergar mucho más el problema. Es decir, la declaración de ayer la festejamos por un lado, pero la observamos por otro lado, y le decimos que no va a poder hacerlo eso. Entonces, operativizar el sistema tiene que ser con fármacos, compra rápida e inmediata, en 30 a 90 días. Con el tema de insumos y dispositivos, haga una contratación internacional. Cronswell International, hay un señor Héctor Lanz que quiere ingresar al país hace mucho tiempo, a bajo costo de recursos de insumos y dispositivos. La tercera cosa, infraestructura. Lance todo el cuerpo de ingenieros del ejército. Y el cuerpo de ingenieros del ejército está contratando a la empresa pública. Ellos ya han hecho un hospital en Tungurahua, tienen experiencia en eso. Entonces, al final, cuando vemos nosotros queremos reparar los equipos que están en el sistema, primero hay que hacer un inventario, saber cómo se encuentran. Francisco Andino, a propósito de lo que usted señalaba, voy a leer el decreto 70 emitido por el presidente de la República el 4 de agosto último, en donde luego de la zonificación que se hizo en el país, él decreta disponer a la Secretaría General de la Administración en el plazo de 180 días que se implemente un modelo de desconcentración territorial y allí establece en el número 1 por regla general a través de las direcciones provinciales. ¿Cuánto puede ayudar? Cierto es que da 180 días. El volver a las direcciones provinciales luego de la zonificación que se hizo y lo que usted relataba, en el caso de Ibarra tenía que ir al Tena o de Esmeraldas, es decir, esto quizás no era un caos. ¿Con esto se puede corregir en el tiempo la inquietud que usted ha planteado? Corregirlo en el tiempo siempre y cuando aceleremos el paso. Ahora, hay que ver el tema de las empleadas. Mire, en ese decreto, Miguel, que usted lee, paso abajo, descentraliza y desconcentra, dice, ¿no? Pero luego dice concentro la adquisición. Es decir, lo lleva al ente central las adquisiciones, con todas las perversidades que pueden existir de la falta de información dicho por la doctora Jimena Garzón. Y más abajo, todavía en ese decreto, le inclusive conforman un comité en el cual le dan como presidente al ministro. Me parece extraordinario, pero el ministro no está por arriba de la vicepresidenta y el ministro no está por arriba de las empleadas. Entonces, ¿cómo jerárquicamente puede un ministro coordinar cuando la mesa chica tiene que ser coordinada por el señor presidente de la República? Esa es nuestra sugerencia para poder resolver, porque las disposiciones tienen que ser emitidas por el primer personero con la fuerza y con la voluntad política. El resto tiene que ver en el tiempo corto, mediano y largo plazo de las 5 fases que nosotros hemos pronunciado. Bienvenido al doctor Mauricio Espinel, infectólogo, epidemiólogo, salubrista, exdirector médico en el Seguro Social Ecuatoriano. ¿Cómo enfrentar esta crisis en estas condiciones, como bien han señalado la doctora Jimena Garzón, exministra de Salud, y el doctor Francisco Andino, exministro de Salud? Buen día. Gracias, Miguel. Un saludo a los contertulios y a la amplia audiencia que sigue tu programa, el programa de Radio Democracia. Yo creo que es interesante el hecho de que solo cuando estamos en crisis hablamos del sector salud. Y el sector salud, pues, es un tema fundamental en el concepto de desarrollo de un país. Entonces, debería estar presente todo el tiempo.
no solo esperar las pandemias, no solo esperar muertes neonatales para discutir, debatir el tema. El segundo elemento que me parece fundamental es el hecho de que hay que ir construyendo sobre lo que ya se ha hecho. Con algunos compañeros saludistas conversábamos sobre el tema, por ejemplo, de los consejos de salud. Hubo consejos cantonales de salud, hubo consejos provinciales de salud. Y todavía hay, el resto fueron desaparecidos, todavía hay el Consejo Nacional de Salud. Francisco refería sobre Farmasol en el Austro. Precisamente ese es un producto de un análisis de la necesidad de política pública y de tener en el nivel local medicamentos que se hizo en el Consejo Cantonal de Cuenca. Desaparecieron esos espacios de intersectorialidad, de trabajo conjunto de la sociedad. Yo me pregunto, pues, la comisión que se crea a través de decreto, de manera vertical, cómo trabaja, cómo se coteja con el Consejo Nacional de Salud. Otra experiencia interesante que se dio en el gobierno del presidente Lasso, Jimena nos podrá detallar de mejor forma este elemento, fue los gabinetes sectoriales de salud. Es decir, precisamente una estructura en donde las máximas autoridades discutían sobre los problemas de salud, presidida por el vicepresidente de la República, en donde se tomaban las decisiones en ese momento. Esta Comisión Nacional de Salud tiene la misma connotación que un gabinete. Yo creo que el elemento que colocaba Jimena es fundamental. La salud tiene un componente político y un componente técnico. Los salubristas nos alegramos de que haya preocupación por el sector salud desde el más alto nivel de la decisión política del Ecuador. ¿Cuánto componente técnico se está implementando? Y se mencionaba el componente información, por ejemplo, y la importancia que tiene la información. Yo estaba revisando algunos datos relacionados con la muerte neonatal y el evento que ha conmocionado el país. Pues resulta que muertes neonatales han existido en el país por siempre, y si nosotros vemos las tasas de muerte neonatal, pues vamos a ver que hay una diversidad de circunstancias, ¿no? En el país se tiene una tasa por 1000 nacidos vivos en el año 2023 de 5.2 muertes neonatales por cada 1000 nacidos vivos. Y luego pasó a, 5.8 en el 2023 y pasó a 5.2 en el 2024. Y si vemos la Gaceta Epidemiológica de Muerte Neonatal que produce el Ministerio, pues ahí se hace un análisis por zonas, por hospitales inclusive. Durante todo el tiempo el hospital universitario ha sido el que más muertes neonatales tiene y mayor tasa de muerte neonatal. Entonces, desde hace mucho tiempo se debería haber revisado, identificado este problema y buscado las causas que están determinando este elemento. Y no hacerlo en términos de alarma, en un momento en que encontramos un pequeño brote, no sabemos si es que es brote o no, de muerte neonatal. Entonces, el componente de política pública es fundamental, ¿no? Porque para este hecho de muertes neonatales, no solo influye el hecho del servicio específico de cuidados intensivos del hospital, sino que ahí está imbricado el tema de prevención, con todo lo que significa el control del desarrollo del niño en la barriguita de la mamá, es decir, el control del embarazo, ¿no? Y luego está todo el componente de preparar los servicios de salud para poder identificar potenciales brotes, por ejemplo. Yo he preguntado a algunos funcionarios del hospital universitario si es que existe una herramienta clave fundamental de la epidemiología que se llama canal endémico para saber cuál es el comportamiento de esas muertes en ese servicio. Pues no lo utilizan, no existe. Por tanto, no se puede identificar un momento
¿no? En donde esté cambiando la situación del servicio. Y lo mismo en el servicio de cirugía y en lo mismo en el servicio de cuidados intensivos para adultos. Entonces, mira tú, Miguel, y audiencia, cómo, si no vemos la salud en su contexto global, ¿no? E invertimos el esfuerzo de la sociedad y el esfuerzo de los gobiernos, ¿no? No solo para los hospitales, sino para esta concepción integral, no podemos cambiar la realidad de la salud en el país. ¿Qué pasaría si mañana tenemos una nueva pandemia? ¿Estamos preparados para enfrentarla? Pues lastimosamente tenemos que decir no, ¿no? Si vimos un exceso de mortalidad impresionante durante la pandemia, pues me temo que esa sería la realidad ahora. Entonces, tenemos que preocuparnos como sociedad para cambiar las prioridades políticas. Yo digo, será más prioritario entregarle los presupuestos a los municipios, por ejemplo, para que pongan ladrillitos de colores en los parques, o tener el presupuesto que corresponde para salud, como lo ha detallado Francisco, que ha venido en decremento en los últimos años, meses. A pesar de que la Constitución dice que debería aumentar 0.5% por año. Entonces, yo me encantaría como salubrista ver que en la Comisión Nacional que se está creando realmente se resuelvan estos problemas, que al primer día del funcionamiento de la comisión digan, mañana se entregan los 1.500 millones de dólares que están faltando para el sector. Que pasado mañana se establecen comités de planificación y comités de infecciones que funcionen, ¿no?, en los hospitales. Que los consejos cantonales de salud revivan y comiencen a generar participación. Que desde la comisión se implemente una estrategia para el combate a la corrupción, por ejemplo, tomando en cuenta el conflicto de intereses que pueden tener autoridades nombradas en la gestión del sector. No puede ser que una persona, dicen los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas, por ejemplo, que no puede ser que una persona que ha trabajado en el sector público o ha trabajado en el sector privado, luego tenga funciones en el sector público, porque hay conflicto de intereses, porque puede haber no solo tráfico de contratos, sino tráfico de información clasificada. Entonces, ojalá la comisión logre todos estos elementos que son fundamentales para superar la crisis. Y como decía Jimena y Francisco, esto no es de un día para otro. La construcción de la salud pública es de mediano y largo plazo. Las decisiones que tomamos ahora se van a ver en 2, 3 años. Por tanto, entonces tenemos que pensar a largo plazo en el país. La visita del gobernador, la visita de la Comisión de Salud a la sala de neonatos no va a hacerles vivir a los muertos. No va a evitar nuevas muertes. Se requiere la intervención de la ciencia, del conocimiento y de la decisión y voluntad política. Vuelvo con la doctora Jimena Garzón, exministra de Salud Pública decana en la Universidad San Francisco de Quito. A ver, este tema que ha comenzado a ser analizado, ¿cómo evitar que se repitan partiendo de hechos fundamentales como es la asepsia en las unidades de niños con la muerte ocurrida con estos neonatos? Así es, Miguel, y yo le agradezco a Mauricio por haber traído a colación este tema que es tan importante. Primero, como lo dijo Miguel, Mauricio, ¿no? Y usted también, darles a los trabajadores de la salud los implementos para tener una asepsia adecuada. ¿Qué pasa si es que no hay jabón para lavarse las manos? ¿Qué pasa si no hay toallas descartables para lavarse las manos? ¿Qué pasa si no hay alcohol gel? ¿Qué pasa si es que en las unidades de salud no hay desinfectantes adecuados o la empresa que realiza las desinfecciones no lo está haciendo con productos adecuados? ¿Y cómo sabemos que se están lavando las manos adecuadamente el personal que manipula a pacientes tan delicados como es un bebé, un neonato? Si no existen epidemiólogos dentro de los hospitales, si no existen epidemiólogos en el país, si no tenemos suficiente personal que sepa de salud pública, si no hay enfermeras. Hace pocas semanas salió un artículo diciendo que habían demasiados médicos en el país. No hay enfermeras, no tenemos enfermeras. Y los médicos que hay no se forman en epidemiología, no se forman tampoco en salud pública. ¿Por qué? Porque no se les paga adecuadamente.
porque no se les estimula además para que ese personal rote por todo el país. ¿Qué pasa cuando se desvincula de manera indiscriminada al personal de salud sin evaluar si conoce, si no conoce, si sabe de lo que está haciendo y simplemente se desvincula? Quizás en las desvinculaciones sale el personal que sí estaba capacitado. Entonces, ¿qué es recomendable? Que es lo que los epidemiólogos recomendamos, ¿no es cierto? Que haga un estudio epidemiológico para poder determinar qué es lo que está pasando, por qué hubo ese incremento de muertes de neonatos, cuál es la causa y poder controlar y prevenir esas causas. Por supuesto, una de las causas puede ser la falta de higiene, porque quizás no se apegan al procedimiento adecuado de lavado de manos, de desinfección de superficies. Quizás por la falta de insumos médicos se está reutilizando dispositivos y se los está quizás desinfectando, entre comillas, con sablón, que es un desinfectante que se utiliza comúnmente en los hospitales. ¿Por qué existen estos gérmenes resistentes? Y bueno, nosotros podemos adentrar mucho más porque el problema de la resistencia microbiana va a ser peor que el de la pandemia. Si nosotros no tomamos en cuenta el problema de la resistencia bacteriana, los pacientes van a seguir falleciendo y no vamos a tener medicamentos con que tratarlos. Quizás esta es una alerta, lo que nos está pasando en los hospitales, para darnos cuenta que tenemos que priorizar la prevención, que tenemos que tener buenas prácticas para poder determinar cuáles son las causas del incremento de las muertes en poblaciones más vulnerables, como son los neonatos, quizás también los pacientes con cáncer, también quizás los pacientes adultos mayores, pero si no tenemos datos, si no tenemos información, si no tenemos cómo analizar las circunstancias para poder determinar las causas y poder prevenir y poder disminuir en ciertos casos, ¿cómo hacemos? Y yo quiero también hablar un poquito acerca de lo que dijeron Mauricio y Francisco acerca del aumento del presupuesto. No solamente implica el aumentar el presupuesto, sino también cuál es la calidad del gasto. Si yo me gasto la mitad de mi presupuesto pagando proveedores externos, ¿estoy siendo eficiente? ¿Estoy siendo eficaz? No, ¿no es cierto? Tengo que fortalecer las unidades de salud. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución de las unidades de salud? El porcentaje de ejecución de las coordinaciones zonales este momento. ¿Cómo se va a hacer un seguimiento adecuado de la ejecución presupuestaria en las direcciones provinciales? Se les puede dar el presupuesto. ¿Van a hacer los contratos? ¿Van a ejecutar los contratos? ¿Van a ejecutar ese presupuesto? ¿Cómo se va a hacer ese seguimiento? Ese es un problema también que es gravísimo porque el presupuesto muchas veces hay, pero no se ejecuta. Y si se ejecuta, no hay una buena calidad del gasto. ¿Cómo se va a sostener este proyecto a lo largo del tiempo si hay tanta inestabilidad en las autoridades de salud? Todas estas son circunstancias que se tienen que analizar porque son componentes de lo que está pasando en el país. El resultado que estamos viendo de brotes epidémicos a nivel del país, de leptospirosis, de fiebre amarilla, el brote de dengue, el problema de la contaminación ambiental, que cuánto daño nos está haciendo como ecuatorianos y que ni siquiera lo hemos analizado. Ya vemos los resultados, muertes neonatales, bueno, falta de atención en el sistema de salud. Como dijo bien Mauricio, todo está engranado. ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder solucionar desde la base? Esa es una circunstancias que yo pienso que incluso nosotros como académicos, como salubristas, podemos ayudar, podemos, si es que no hay personal suficiente en el Ministerio de Salud para analizar datos, aquí estamos las universidades para ayudarles, para darles ya los datos analizados para que se tomen decisiones basadas en evidencia. Doctora Garzón, usted hablaba que no necesariamente, siendo importante el requerimiento del presupuesto, el tema de la gestión, ¿cómo optimizar la gestión a fin de que haya calidad del gasto y oportuno en el sector salud? Miguel, es un problema que se les dé presupuesto histórico, ¿no? Por los históricos, por el gasto histórico que ha tenido una unidad de salud. Eso es un problema. Debería hacerse un estudio de cuán eficiente es una unidad de salud para atender las enfermedades
que deberían atenderse en ese nivel, ¿no es cierto? Las enfermedades comunes que se tienen que resolver a nivel del primer nivel necesitan tal cantidad de presupuesto y tiene que medirse por la ejecución adecuada de esa unidad en ese nivel. Las unidades de segundo nivel deberían atender pacientes que son un poco más complicados, que necesitan especialidades médicas y que además de eso tienen un presupuesto específico para una unidad de segundo nivel, ¿no? Los hospitales de especialidad, de los hospitales generales. Entonces, no basarse en el histórico, no basarse en cuánto gastó el año pasado. Eso nos causó un montón de problemas durante la pandemia, porque nosotros recibimos un Ministerio de Salud con un histórico de hospitales de todos los niveles que estaban dedicados a atender pacientes COVID. Cuando nosotros llegamos, no habían medicamentos, no había tampoco presupuesto, porque el histórico nos decía que se había gastado tanto para atender ese tipo de pacientes. Los hospitales de tercer nivel, por supuesto, tienen más complejidad, son hospitales de subespecialidad, son hospitales más caros, deberían dedicarse a atender pacientes extremadamente complejos, que son los que deberían ser los mínimos, los más, el porcentaje más pequeño de los pacientes necesitan una atención tan específica y tan cara. Igual, en todos los niveles, como digo, medirse cuál fue la ejecución presupuestaria, cuántos pacientes atendieron, cuál fue la complejidad del paciente, qué medicamento se dio. Es decir, darles el presupuesto según lo que han gastado, lo que han invertido, lo que han, digamos que, entre comillas, producido en cantidad de pacientes y complejidad de pacientes. ¿Cuál fue la eficiencia en la ejecución? No el histórico. Ver el perfil epidemiológico de la zona en la que cubre el hospital, que da atención en el hospital, y ver qué tipo de enfermedades se tiene que atender en cada nivel y dar el presupuesto dependiendo de cuánto se necesite para gastar y cuál ha sido su eficiencia para poder atender a esos pacientes. Yo quiero referirme a algo que es muy, muy común. Tenemos, por ejemplo, en un hospital público del IES o del MSP, 12 quirófanos. ¿Cuántos pacientes se pueden operar según la complejidad del hospital en esos 12 quirófanos? Pues resulta que de esos 12 quirófanos apenas 5 están funcionando, porque las máquinas de anestesia no están funcionando, porque no hay equipo, no hay suficientes instrumentistas, porque hay demasiado tiempo de espera entre cirugía y cirugía. Nosotros con colegas hemos determinado que existen pérdidas gigantes en los hospitales por tiempos de espera entre cirugía y cirugía. Es decir, aquí en este país existen maravillosos economistas de la salud, gente que sabe de planificación presupuestaria. ¿Por qué no hacer con ellos estudios adecuados para poder determinar cuánto es lo que necesita ese hospital? ¿Cuánto necesita producir ese hospital para poder dar atención adecuada a la población y ir dando lo que se necesita en recursos dependiendo de las necesidades y de la producción real de ese hospital? Que no se atiendan pacientes. Yo tengo una colega que decía, perdón la expresión, se atiende en un hospital general mocos y diarreas y no se atienden pacientes que requieren realmente especialidades. Esos pacientes que tienen gripos y que tienen diarreas por diferentes causas pueden ser atendidos en el primer nivel. ¿Por qué se tienen que atender y encarecer la atención en un hospital de segundo nivel? Y en los hospitales de tercer nivel se atienden hipertensiones, se atienden migrañas, se atienden diferentes patologías que se pueden resolver en niveles más bajos. Todos esos componentes de los que yo estoy hablando, un economista de la salud puede determinar cuánto cuesta y cuánto es realmente el presupuesto que requiera ese hospital, en cuánto tiempo lo tiene que ejecutar y mejorar, por supuesto, la capacidad de resolución de las unidades de salud. Porque si yo tengo un hospital o una unidad de salud que tengo equipos nuevos, pero están varados porque no hay reactivos, porque no existen placas o lo que se utiliza ahora para hacer radiografías, o porque no tengo los insumos para poder realizar ecografías y están todos los aparatos ahí sin utilizarse, tengo que derivar. Y eso encarece más aún la atención del paciente, porque estoy derivando por falta de
capacidad resolutiva de las unidades de salud. Es decir, no existe, Miguel, una fórmula mágica para arreglar de un solo varita mágica, ¿no es cierto? De una sola, todos los problemas de las... Pero sí lo podemos hacer. Va a tomar tiempo, pero es muy importante realizar una estrategia para poder resolver los problemas y evitar consecuencias como las muertes que hemos visto en exceso en estas últimas semanas. Va a tomar tiempo, hay que empezar efectivamente, como se ha señalado. Doctor Francisco Andino, el tema de los neonatos que generó preocupación por las muertes en las condiciones que se ha denunciado. Bueno, nosotros somos un país de la desnutrición y la malnutrición. Somos un país donde no hay un control prenatal y somos un país donde prácticamente no hay una cultura de la sexia y la antisexia, inclusive en los trabajadores de la salud. Pero lejos de eso, Miguel, yo no quisiera seguir tocando la problemática de asistencia, porque la salud no es asistencia. La salud es promoción, es prevención. Si usted en el primer nivel de atención atiende bien a los diabéticos, los hipertensos, en el tercer nivel va a evitar que existan insuficiencias renales, stroke cerebral, infarto agudo al miocardio, amputaciones, desprendimientos de retina, que son mucho más costosas. Y eso tiene que ver con estilos de vida, eso tiene que ver con nutrición, buena condición. Y ahí hay acoger las palabras de Mauricio, volver la salud a un estado, del estado grandote, que se vuelva inoperante para la asistencia y peor para la promoción y prevención, que ha sido olvidada. En nuestro Ministerio de Salud Pública ya no es Ministerio de Salud Pública, es un Ministerio de Asistencia de Enfermedad, que es un contrasentido total a lo que es salud. No puedes tú decir que un país es más sano porque más hospitales tiene. Abedi Donadevian decía que el mejor hospital del mundo es aquel que no hace falta. Y eso tiene que ver precisamente con una construcción de una cultura sanitarista desde el propio individuo, desde la propia casa, desde la sociedad del entorno, desde los centros educativos. Tiene que ver con que la provisión de agua potable, alcantarillado, desecho de sólido, la parte de la basura. Es decir, que si usted me dice a mí que tengo mayor cantidad de recursos, yo le daría a los gobiernos autónomos descentralizados, pero no para poner bloquecitos, como decía Mauricio, sino para que hagan infraestructura sanitaria. Y vamos a mirar en el tiempo cómo la reducción de costos, y posiblemente no estaríamos hablando aquí, falta de financiamiento, y claro, la mala ejecución presupuestaria no solo tiene que ver con la gerencia, tiene que ver con la normativa. Son 4 fases en la ley de adquisición. Privilegia la licitación y la subasta inversa. La corrupción comienza desde la primera fase, donde se le pone a usted las condiciones de la compra. Qué color, qué esto, qué más acá, qué más allá. Y luego son 54 pasos que tiene que dar. Y si en uno de esos pasos, que dura 3 meses, la adquisición por ese mecanismo, se le cae la compra, tiene que llegar, como dicen los abogados, a foja cero. Entonces, si no te echan al tacho de la basura, que ese es el otro problema del sector salud, la normativa, y el tercer problema es la corrupción, entonces todo es valorable. El Ministerio de Salud Pública ha ido perdiendo muchas cosas. Estos conceptos del Consejo Nacional de Salud, que era nuestro ente legislativo que permitía a los ministros de salud generar políticas de salud desde el Ministerio de Salud Pública. Esto de la vigilancia social frente a la problemática de salud, que eran los comités de usuarios, que tenían inclusive, intervenían al interior de cada unidad. Esto de la ley de maternidad gratuita, que tenía una condicionante fundamental para evitar estos temas de muerte materna y de problemas del componente madre-hijo. Es decir, vacunación, nutrición, alimentación, cambio de estilo de vida, ejercicio, tener un ambiente apropiado, es lo que va a reducir el problema del costo en el segundo y en el tercer nivel de atención. Descentralizar. Vea, cuando fui ministro de Salud dejamos un orgánico funcional verdadero de proceso.
la señora Chan lo echó al tacho de la basura y generó una aberración administrativa donde hay un ministro, 2 viceministros, 4 subsecretarios, 33 programas hacia abajo. Eso no es del proceso. Ya en la siguiente fase, en la mesa de gestión, quieren hacerlo del proceso y verdaderamente es una mezcla que no deberíamos generar. Por eso que inclusive le digo, hay que cambiar el orgánico funcional. Hay que cambiar el orgánico funcional. Y en ese orgánico funcional, aledaño y paralelo a una ley por contratación, no por costo, Miguel, sino por lo que es calidad. Si no recomponemos el Instituto Nacional de Higiene para tener un registro sanitario que le permita hacer laboratorial, que hemos perdido la soberanía en el país de saber qué consumimos como fármacos, qué comemos y qué se ponen las mujeres como cosméticos, definitivamente esa entidad, que es una entidad de apoyo fundamental al acero prevalente, a las condiciones de investigación, a laboratorios especializados, al haberlo sido eliminado por un decreto ejecutivo de 1290, dejó sin el control de 38 laboratorios a nivel nacional a todos los laboratorios públicos y privados. Ya no hay quien los controle a los privados. Y a la larga, cuando usted necesitaba un PCR nasofaringio en plena pandemia, no se le podían dar, porque el laboratorio central no lo tenía y los otros laboratorios hicieron pelo y barba a la población y el pobre nunca tuvo cómo saber si tenía COVID o no. Sumado a eso, entonces ahí vemos nosotros un perfil epidemiológico que verdaderamente es terrible, Miguel. 69.000 casos de dengue el año anterior, 71 fallecidos, más de 7.000 dengues graves. El dengue debe ser atendido en el primer nivel de atención y no subir al tercero. Es terrible, ese es un ejemplo. Llegó la tosferina. Y mire que ni siquiera hemos hablado de la leishmania, porque la luxomia en cantones donde están regados, prácticamente la leishmania está que brota. Y que no nos venga un caso de fiebre amarilla selvática a la ciudad, porque verdaderamente podría tener costos muy altos al respecto con una baja tasa de inmunización. Yo felicito a la doctora Jimena Garzón, que fue la que propició la vacuna del papilomavirus. Lo único que era fue bivalente, yo hubiera querido que sea tetravalente y que no solamente sean los niños, sino niñas y niños. Posiblemente el presupuesto no le daba. Pero definitivamente eso es precautelar al cáncer. Usted puede prevenir hasta el cáncer y enfermedades crónicas, degenerativas y catastróficas las puede hacer inclusive con estudios genómicos. Lastimosamente Milton Gijón se nos murió sin poder tener el centro genómico a nivel nacional que nos hubiera permitido hacer un balance diferencial sobre enfermedades como esta. Creo que nos hace falta mucho y creo que definitivamente tenemos que volver con las universidades, con las sociedades científicas y con los medios de comunicación a rehacer todo el sector de la salud. Doctor Mauricio Espinel, este tema que es importante y que se ha abordado, cómo optimizar el uso de recursos con calidad del gasto para atacar, por un lado, la medicina curativa, pero también lo que se ha dicho hoy, la medicina preventiva, que es fundamental. Sí, Miguel, mira, yo creo que el señor presidente de la República le ha puesto una papa caliente al ministro de Salud, muy difícil de digerir, dándole un plazo relativamente corto. Yo no sé si es que la mejora que tú propones se resuelve con crear las direcciones provinciales de nuevo. Ese proceso administrativo, ¿no? Que en el caso de cuando se crearon las zonas y los distritos tomó más o menos un año, el volver, ¿no?, a las direcciones provinciales, pues, ¿no?, ¿cuánto irá a tomar? Y ciertamente, pues, no sé si eso vaya a resolver el problema. Acercar la gestión a la gente es fundamental. Pero esto es complejo en una estructura administrativa como tiene el Ecuador, muy difícil. Francisco ha comentado el tema de las compras, es decir, el mecanismo para tener los insumos, ¿no es cierto? Y Jimena ha comentado el componente de recursos humanos. Yo quiero decir ahí que ojalá la cadena no se rompa por el eslabón más débil. Ya hay acusación de homicidio culposo, dice la Fiscalía.
¿quiénes van a ser los que salgan sentenciados? Probablemente el eslabón más débil, ¿no? Los médicos. ¿Y dónde están los tomadores de decisiones de otros niveles? Entonces, hay mucho que trabajar en el componente de recursos humanos para cumplir la ley de carrera sanitaria que ya está vigente. En el tema de compras, muchos analistas han dicho, hay que eliminar el CERCOP. Pues me parece que es un análisis interesante que hay que hacer. ¿Cuál ha sido la contribución del CERCOP en la eficiencia y en la disminución de la corrupción en el Ecuador? Y específicamente en el componente de salud. Es lo mismo comprar aceite y llantas para los carros del Estado que el tema de medicamentos e insumos. Entonces hay una distorsión total al respecto del proceso de compra. Ya lo ha dicho Francisco, 54 pasos para lograr un contrato que al menos, porque es el mínimo, siendo muy eficientes, ¿no? Yo como director de salud logramos en 3 meses, algunas veces, por ejemplo, el contrato que preparamos para la plataforma de auditoría en línea en tiempo real, 24/7 para auditoría de los procesos del IES, para visibilizar entonces todos los procesos que se realizan y los pagos a proveedores. Lo hicimos en 4 meses, pero luego fue negado a nivel del Consejo Directivo porque es un contrato importante. Y ahí están las consecuencias actualmente. Yo me quiero concentrar, hay tanta diversidad y tantas cosas lindas en las que podemos soñar en salud pública que está el vaso vacío, ¿no? Es decir, ¿qué cosas podríamos hacer? Y aquí se han generado ideas muy lindas, muy interesantes de qué cosas podemos hacer en salud pública. Pero me quiero referir al componente de investigación y el conocimiento. Ya han mencionado los compañeros la importancia de la participación de las universidades. La construcción de conocimiento local. No hacemos investigación, ¿no? Precisamente, por ejemplo, en el tema de los neonatos. Yo decía, la tasa de mortalidad neonatal en el Ecuador es 6. Los mejores en el mundo es 1.1. Japón, Islandia, ¿no? Pero resulta que en Guayas, en donde hay el mayor número de muertes neonatales, la tasa es 4. Es decir, lo están haciendo mejor que el promedio nacional. Y quiere decir que hay otras zonales que tienen una tasa mucho mayor que 6, para que la media de 6. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las circunstancias que están viviendo estas diferentes unidades y sectores para que se den esas diferencias? Y ahí encontraríamos respuestas entonces de en dónde hay que incidir y trabajar para mejorar la mortalidad neonatal, por ejemplo. ¿Quién hace eso? ¿Cómo se es de eso? Hay que hacer investigación rigurosa, ¿no? Y generar los estudios y publicarlos. Mejorar la producción científica del Ecuador es fundamental. Producción científica de investigación operativa que resuelva problemas. Y ahí entonces yo puedo identificar una serie de dificultades, de trabas que tiene nuestro sistema en el Ecuador. La misma normativa, ¿no? Que es muy rigurosa e impide que se haga investigación. Ahora hay una normativa que hay que pedir consentimiento informado para estudios descriptivos. Y entonces, si yo quiero ver en los últimos 5 años cómo se han utilizado los recursos para los exámenes de cirugía en el hospital Carlos Andrade Marín, tengo que ir a pedir permiso a todos los pacientes que pasaron por cirugía en el hospital de hace 5 años. Están impidiendo, están trabando, están dificultando la investigación con ese tipo de decisiones. Entonces hay que revisar la normativa, hay que revisar los procedimientos de investigación, hay que revisar la participación de la academia y de otros entes en los procesos de investigación. Hay que tener recursos para investigación, porque es fundamental generar conocimiento. Y luego está el componente normativo al que me quería referir, Miguel, que ya lo mencionó de pasadita Francisco. Pues resulta que hay que revisarlo, pues, ¿no? Pasaron 3 años, recuerden ustedes, no hay que olvidar, es prohibido olvidar, ¿no? Discutiendo el Código de la Salud. ¿Dónde está? Y en vez de revisar y tener un Código de Salud acorde con la Constitución, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Reproducción de más leyes y leyes y leyes sueltas.
la ley de la diabetes, la ley del VIH, la ley de esto, la ley del otro. Entonces, desde la Constitución tenemos que ir, ¿no?, viendo los diferentes niveles de normativa para ir modificando y ajustándola. En el IES, por ejemplo, existen cientos de resoluciones de consejo directivo en salud. Pues hay que revisar todo eso para ver cuáles las que sirven y las que no sirven. En el componente específico, por ejemplo, del modelo de atención que ha tocado Francisco, ¿no?, nosotros propusimos una propuesta de cambio total del modelo de atención en el IES para que cada uno de los afiliados tenga su médico de cabecera, como pasa en Inglaterra, en Canadá, en Cuba, en Uruguay. Un modelo dedicado a la prevención, a la promoción y a la curación, ¿sí? Y encontramos que ahí había una resolución de Consejo Directivo del año 2002, en donde está ahí todos los elementos necesarios para realizar este trabajo. Y lo comenzamos a implementar, la pandemia interrumpió ese proceso. Si no fuese por la pandemia, pues ahora tendríamos en el IES un modelo de atención integral, como dice el papel, como mencionaba Francisco, el MAIS. Entonces tenemos documentación que nos permite reglas que nos permiten hacer cosas y que nos impiden hacer cosas, que son barrera y que son facilitadoras. Entonces se hace necesario de manera urgente hacer una revisión de toda la normativa, desde la Constitución, el Código, las leyes y todos estos elementos operativos para que funcionen los programas, para que funcionen las atenciones, que tienen que ser ajustados en función de la tecnología, de la modernidad y de la investigación y conocimiento. Esa es la construcción de política pública adecuada y no politiquería. Ir a visitar la sala de cuidados intensivos del hospital, ¿no?, para ver las paredes y el brillo de los equipos. Eso no resuelve nada. Que vayan a visitar las comisiones y los procuradores y estos y otros para ver las paredes, para ver las cosas. No resuelve el problema. Tenemos que construir política con lineamientos técnicos que incluyen el componente de evidencia de efectividad. Ahí está el tema, por ejemplo, del famoso robot para las citas médicas en el IES. Se habló por un año sobre el tema que iba a resolver el tema de las consultas. ¿Y ahora qué ha pasado? La inversión fue millonaria en ese recurso tecnológico. No puede ser que los directivos tomen decisiones en base a lo que les dice sus sensaciones. Para eso es la evidencia en política pública, para revisar, por ejemplo, en el caso que estoy planteando, en dónde fue efectivo, ¿no?, el robot de Google para resolver los problemas de distribución y atención médica. Quiero plantearles, finalmente el tema es apasionante, tocar la salud pública. ¿Qué correctivos debieran tomarse para reencauzar al sector de la salud? Que hay estabilidad, porque hemos visto pasar durante los últimos tiempos tantos ministros de salud público. ¿Qué correctivos debieran adoptarse urgentemente y acometer en algo que lastimosamente por la dinámica de los problemas no se impulsa una política de prevención? Doctora Jimena Garzón. Bueno, Miguel, a mí me parece importantísimo la formación de profesionales justamente en epidemiología y en salud pública, ¿no? Formación de enfermeras. Hace algunos años el Ministerio de Salud y el IES daban becas a los profesionales de la salud para que puedan especializarse en estas ramas tan importantes. En situaciones económicas como las que estamos pasando, muchos profesionales no tienen dinero para seguir una especialidad. Creo que el Estado debería seguir fomentando la formación de estos profesionales para poder realizar salud pública, para poder realizar medicina preventiva, para poder fomentar buenos hábitos, ¿no es cierto? La promoción de la salud, como lo dijo Mauricio hace un momento. Y me parece también importante el apoyo que podemos recibir de entidades internacionales. Me parece que la Organización Panamericana de la Salud ha hecho trabajos maravillosos con el Ecuador. Nosotros nos hemos apoyado un puntal en el control de la pandemia y en el plan de vacunación durante la pandemia, en el plan 900, fue la Organización Panamericana de la Salud.
nosotros empezamos ya a hacer acercamientos con ellos para poder que nos ayuden a la compra de medicamentos para el abastecimiento de las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública. Creo que es un recurso que se tiene que utilizar. Creo que la OPS y otros organismos de las Naciones Unidas que también tienen esa capacidad y que están implementando este tipo de intervenciones para apoyar a los gobiernos a abastecer a las unidades de salud en otros países del mundo y de la región, se tienen que utilizar, más aún si ya se ha tomado la decisión de hacer compras centralizadas. Creo que esos recursos, el apoyo de las organizaciones internacionales, de los organismos internacionales de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la OPS y otros organismos, pueden ser extremadamente valiosos para adquirir no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional los medicamentos que además cuentan con las certificaciones de efectividad y son accesibles económicamente, ¿no? Para poder dotar de medicamentos a las unidades de salud y poder dar una atención adecuada. Entonces, me parece que esa es una ayuda que no se tiene que despreciar, creo que se tiene que aprovechar porque puede ser muy valioso para solucionar al mediano plazo la situación por la que está pasando en nuestro país. Doctor Francisco Andino, ¿cuáles debieran ser los correctivos urgentes a tomar en el sector de la salud, enfrentando la necesidad de profundizar la prevención, pero también indudablemente enfrentar la medicina curativa? Bueno, yo creo que hemos conversado mucho sobre el tema urgente. Y el tema urgente tiene que ver con un cambio del nivel administrativo, con una condición territorial, con las cuestiones normáticas, etcétera. Que eso lo puedes hacer por decretos, acuerdos ministeriales. El otro es la operativización que tienen las unidades y que con la misma ley se puede, y es lo que estaba yo refiriendo, Miguel, cuando me quedé precisamente en el tema del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en las infraestructuras, el ESPOL en el tema de reparación de equipos médicos y catalogar muchas cosas. El problema de las compras centralizadas yo no la veo muy fácil. Tal vez es exitoso con los antirretrovirales, que se logró fundamentalmente evitar la ruptura de antirretrovirales. No con todos los fármacos. Posiblemente deben ser fármacos esenciales, quién sabe los vitales en ese sentido, pero cómo lo distribuyes es un grave problema al respecto. Además de que nuestra industria farmacéutica está maquilando para las transnacionales y para el exterior. Y si tenemos una capacidad instalada de producción de fármacos, deberíamos nosotros apelar, inclusive con la normativa de la ley 1012, que no se la ha derribado todavía. Esa normativa hace que la distribución del fármaco tenga un costo a 45% más de lo que cuesta la producción, porque al distribuidor usted le suma 20% y al distribuidor final 25%. Si un producto le vale $1, le termina costando 1,45. Si hace directamente la compra al productor, la reducción del precio válido al público le sale fundamentalmente a $1. Y es por eso que hay tantas distribuidoras regadas. Ahora, cuando usted quiere resolver el problema de la salud, bote todo el Estado a la salud. Mire, discapacidad de nutrición y desnutrición lo tiene el MIES, la Vicepresidencia de la República. El control para los adictos, que es un grave problema transversal en la tuberculosis, en las enfermedades de transmisión sexual, en la desnutrición. La tuberculosis está regada en este sector de acá de la patria. ¿Y qué es lo que usted debe de generar? Le dice a usted que es el Ministerio del Interior, de acuerdo a la normativa 364 de la Constitución, y que al final educación no tiene en su malla curricular la parte de promoción de salud, que había no solamente en el nivel primario, sino secundario y hasta en la universidad debe haber materias de salud pública. Que los medios de comunicación, nosotros teníamos un proyecto con Leonardo Viteri de ponerle inclusive una tasa a todos los medios públicos y privados para la educomunicación sanitaria del 5%, porque es aprendiendo y enseñándole a la gente el riesgo
El autocuidado es lo que va a reducir fundamentalmente esta gran movilización social en salud. Y ahí usted tiene medio ambiente, GAPS, comunidad, etcétera. Todo el Estado, desde la Secretaría de Comunicación, desde el Presidencia de la República hasta el último estamento, debe estar tirado precisamente a la promoción de la salud, y así es la única forma que vamos a reducir las grandes tasas, los grandes costos y reducir las enfermedades y la muerte que tenemos actualmente en el país. Doctor Mauricio Espinel, los correctivos a enfrentar en medio de este desafío por la crisis en el sector de la salud, partiendo de un hecho del fortalecimiento de la prevención. Miguel, yo me adhiero a las recomendaciones, a los elementos que han colocado mis contertulios, son fundamentales. Yo, abonando sobre el tema este de aquellos elementos que podrían ayudar, yo digo, si es que me estuviera escuchando, si es que este programa escucharía el señor ministro, ¿qué más yo le podría sugerir en lo que hay que trabajar? Me parece que es clave, es fundamental la integración de la comunidad, especialmente para este elemento que tú propones y que es la prevención. Las experiencias que hay en el Ecuador sobre el trabajo en salud comunitaria, en contraste a la salud hospitalaria, son hermosos. Nosotros somos, el Ecuador somos un hito en el mundo al respecto, por ejemplo, de la eliminación de la oncocercosis, ceguera de los ríos, esta enfermedad que afectó a más de 30.000 ecuatorianos en el norte de Esmeraldas y en otros sectores. Ahora los niños ya no tienen ese riesgo. Ese logro, ese resultado, se dio gracias a un trabajo comunitario, al trabajo de las auxiliares de enfermería, de los promotores de la salud, en conjunto con los entes de apoyo, el Vicariato de Esmeraldas, el Ministerio de Salud, trabajando con investigación, acción, de manera integral, trabajando en las comunidades de los sectores más lejanos de nuestro país, allá en el río Cayapas, a horas de canoa. Estos son los ejemplos que tenemos que seguir, ¿no? Así tenemos que trabajar tanto en los barrios marginales de las ciudades como en las comunidades lejanas del Ecuador. Integrar a la participación como un elemento fundamental. Todos estos componentes requieren recursos, Miguel. Si no destinamos un poquito de recursos para la participación, un poquito de recursos para la mejora de la formación de los recursos humanos, un poquito de recursos para la mejora del conocimiento y la investigación, no vamos a cambiar la realidad. El precepto es, si nos mantenemos en nuestro cuadrado de confort y no rompemos el cuadrado para hacer cosas nuevas, diferentes, novedosas, no vamos a cambiar la realidad. No creo que una comisión, como la comisión que hago yo aquí en el barrio con los miembros del barrio para la limpieza del parque, sea una respuesta adecuada a nivel nacional, cuando ya tuvimos gabinete sectorial, por ejemplo. Entonces, creo que tenemos que revisar con cuidado estos elementos. Si ya tuvimos consejos cantonales de salud, ¿por qué no volver a rehacerlos? Señor ministro, vuelva a integrar los consejos cantonales para que haya el apoyo político desde el nivel base, desde las parroquias, desde los cantones, a la gestión de salud. No puede ser solo la gestión, ¿no?, encargada por el presidente de manera vertical a un ministro. Tenemos que integrarnos todos y eso tiene que hacer el ministro, convocar a las universidades, a los municipios, a las prefecturas, a la construcción de un nuevo horizonte en salud en el Ecuador. Y si hablamos de elementos urgentes, pues en la planificación está la respuesta. Tenemos que hacer un plan para los elementos inmediatos, los elementos mediatos y los elementos a largo plazo. Todavía yo no he visto en año y medio un plan más que el que se realizó en la administración anterior, el plan de salud decenal. ¿Dónde está el plan de este momento? La salud es un tema técnico que no se lo puede encargar, ¿no?, la salud pública a oncólogos, a médicos internistas, a gerentes de hospitales privados.
o peor, a abogados o arquitectos o ingenieros como hemos visto en el sector de la salud. Entonces ya creo que es hora de que pensemos el sector salud como un componente que tiene complejidad y que tiene que ser desarrollado, implementado por personas competentes, capaces de realizar las cosas en función de ¿qué? De su experiencia, de lo que él ha vivido y sabe resolver. Entonces, les invito a los compañeros, a través de sus espacios de poder, a seguir este debate. No debe terminarse este debate en este espacio de 1 hora, Miguel. Tenemos que seguir Sí. incentivando a que la gente en los barrios, en las organizaciones, en las sociedades, en las universidades, siga pensando cómo mejorar la salud en el Ecuador. Sí, me comprometo a seguir instalando este tema. Efectivamente, quiero agradecer el valioso aporte y las luces que han dado para enfrentar esta crisis estructural en el sector de la salud pública y también la necesidad de impulsar algo que es un eje transversal, la prevención en la salud. Muchas gracias a la doctora Jimena Garzón, exministra de Salud y decana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad San Francisco de Quito, el doctor Francisco Andino, exministro de Salud Pública, exdirector del Hospital Teodoro Maldonado Carmo, y el doctor Mauricio Espinel, infectólogo, epidemiólogo salubrista, exdirector médico en el Seguro Social Ecuatoriano. Muchas gracias, su valioso aporte. Gracias a usted. Gracias, Un Miguel. gusto saludar. Que pasen Muchas bien. gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen desde en la provincia de Imbabura a través de Ritmo FM 103.5. Y a los miles de seguidores del programa Controversia en Escena, les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.